¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y especialmente un saludo para Scopely. ¿Y por qué digo esto? Porque esto es un vídeo relativamente especial. Al fin y al cabo no va enfocado tanto a mi comunidad, sino que va enfocado a Scopely. Es decir, este vídeo se lo voy a enviar a soporte, se lo voy a enviar a Envisionerd, que aunque es youtuber también del juego, o lo era porque ya no sube contenido, es el community manager de Discord. También se lo enviaré a algún que otro administrador de Discord, ¿vale? Y lo que voy a hacer es un repasito de todas las cosas que los jugadores creemos que habría que hacer con este juego. Una cosa es que me hagan caso o no, les pondré subtítulos porque seguramente si no tenemos apenas soporte en español, ni mucho menos ellos van a saber hablarlo, ¿vale? Así que les pondré subtítulos en inglés para que sepan lo que les quiero hacer transmitir, ¿vale? Vamos a ir por partes. Primero que nada, prestigio. Bien, pues ya estoy aquí en prestigio. Obviamente he tenido que pegar un corte porque cuando pones el perfil ponen el código de la cuenta y como que no voy a hacer eso, obviamente. Bien, en prestigio lo que habría que hacer es cambiarlo o eliminarlo, o cambiar recompensas y aumentar los puntos de prestigio diarios. Como ya sabéis, los prestigios de punto diario llegan a 350 al día. Eso significa que yo, ahora que estoy en prestigio 12 hasta prestigio 13, ¿cuántos días tienen que pasar? Me dan 350 puntos a partir de los 7 días de inicio de sesión. Si mañana no inicio sesión, esto se reinicia y me darían 50. Luego 100 el segundo día, el tercero 150, el 4 200, el quinto 250, el sexto 300 y a partir del séptimo día 350 puntos. Es prácticamente imposible, pero literalmente imposible llegar al último prestigio con estas condiciones. Es imposible. Tendría que aumentarlo por lo menos a, ¿qué te digo yo? A 1000 de prestigio, porque 1000 de prestigio, 365 días serían 365.000 puntos de prestigio. Es decir, que tardaría un año pasar del prestigio 12 al prestigio 13 y un poquito más del prestigio 13, ¿vale? Tal como están ahora las condiciones, estoy en prestigio 12 relativamente recién empezado. De aquí a que llega al prestigio 13 pasan 4 o 5 años. Eso no se puede permitir a estas alturas del juego. Así que Scopely, que sé que vais a ver esto porque es que lo voy a spamear por todas partes hasta que os lo haga llegar. Cambiarlo, ¿vale? Esto lo tenéis que cambiar. De hecho, es que si nos vamos a ver recompensas, estoy en prestigio 12. Me dan 25 Benedict, me dan una serie de facilidades a la hora de construir y demás que no tienen mucho sentido, ¿no? Completa trabajos del arsenal con 1 hora y media restantes, vale, eso está bien. Completar trabajos del campo de entrenamiento con 8 minutos restantes. Para eso no me pongáis nada, ponme 1 hora restante, que agilice las cosas, que sea mucho más rápido, que en un momento dado de necesidad necesito entrenadores y como al cabo de 1 hora, pues pum, venga, ya tienes ahí 50 entrenadores que has estado farmeando y los puedes hacer. Hay que cambiar cositas de aquí. Ya he dicho que se tardaría con 1000 puntos diarios de prestigio, se tardaría aproximadamente un año en pasar de un prestigio a otro. Si yo pasase en un año a prestigio 13, ¿qué me daríais? Me vais a dar a Shiva. A Shiva me vais a dar, ¿para qué? ¿Para que la pasee por el parque? Tío, no me deis una Shiva. Dame un personaje especial, muy especial. Ya que os gusta tanto los personajes rotos, poned un personaje que esté ultra roto. Ya es que ni me voy a quejar de eso. Ya nos hemos quejado muchísimas veces, no hacéis ni caso. Pues vale, pues poned un personaje súper roto, pero que se consiga a cierto prestigio. Y poned que ese prestigio se consiga diario, pero que sean 1000 puntos diarios, no 350, que me voy a morir, voy a llegar a los 80 años, obviamente voy a dejar el juego antes, por supuesto, y no voy a llegar al último prestigio. Es que mirad esto, prestigio 13, me dan a Shiva, prestigio 14, 40 Benedict, luego 2 Magi de plata. ¿Para qué quiero yo 2 Magi de plata en el prestigio 15? ¿Pero qué me estáis vacilando? Esto no se puede hacer con los jugadores, hombre. Esto lo único decente, no, esto no es decente, esto es lo que os llevo diciendo también muchas veces, nos dan igual los avatares. Poned otra cosa, leche. Es que los avatares, ¿qué más da? Ya tenemos las imágenes de los personajes. Hay gente que le gusta los avatares. A mí, personalmente, creo que lo único que hacen es ocupar espacio dentro del juego. Y de eso ya hablaremos más adelante, porque tengo aquí dos libretas con 6 hojas, por lo menos, de todo lo que quiero hablar. Vale, siguiente prestigio. Lo único que merece la pena: los mods más fuertes que hay, que son los mods de prestigio, ¿vale? Estos son incluso mejores que los de prodigio.
bastante mejores de hecho, o por lo menos eso se entiende, ¿vale? Porque yo no he llegado, no voy a llegar en la vida con estas condiciones y probablemente el 90% de los jugadores tampoco. De hecho creo que ni siquiera los Visa llegan a estos prestigios, porque yo este mod no se lo he visto ni a los jugadores más Visa del juego. Y con Visa me refiero a los pay to win, obviamente, ¿vale? Luego tenemos aquí en el prestigio 18 me van a dar... Espérate que pase el de la moto. Scopely, y mirad, tengo ambiente. Bueno, en el prestigio 18 nos van a dar 4 Kelly verdes. Wow, de plata, muy bien. Prestigio 19, un mod de prestigio, de crítico, que son los que menos nos gustan. En el 20, que es el último, nos darán, wow, 4 copias de plata de un personaje Sidic, que nos da igual, que esto es carnaza. Esto solo sirve para sacrificar. ¿Cómo me pones esto en el último prestigio? En serio, Scopely, ¿qué te pasa? ¿No sabes hacer un juego en condiciones? Pasamos a lo siguiente. Veamos, tira para atrás. ¿Qué es el siguiente punto? Arenas, muy interesante. Vamos a irnos a las arenas. ¿Cuál es? Upa, estos asaltos. El tema de asaltos ya... Es que, bueno, dentro de lo que cabe no está tan mal. Pero bueno, se puede modificar. Las arenas, ¿cuál es el problema de las arenas? Se hace repetitivo, ¿vale? Está muy bien que pongáis varios tipos de arenas, las estándares, las listas de reclutas, equipo de resistentes, de apoyo, nuevamente de reclutas y finalmente la arena de los campeones. Muy bien. Pero en las arenas estaría bien que pusieseis arenas temáticas, ¿vale? Personajes de... arena de 5 estrellas, arena legendarios y arena de clases S. Y por supuesto mejorar los premios. Estos premios que se dan por aquí, la verdad es que se hacen un poquito poco, ¿no? Está muy bien que estos son los premios interesantes. Aquí que te dan oro. Aquí dan 1000 de oro, pues por ejemplo en estas, en las listas de reclutas, que te den 100 de oro, en las de apoyo que te den otras 100... un pequeñito detallito, ¿no? Los clases S yo soy consciente de que ya estaban rotos de por sí. Bueno, vosotros mismos habéis dicho que a partir de ahora en un futuro haréis modificaciones de los personajes para que se adecuen al meta, para que tengan oportunidad y demás. Bueno, pues personajes como Maestro Muten Roshi, que lo conocemos vulgarmente en la comunidad, ¿no? Que está hablando de Akira, creo que se llama, el calvo japonés. Ese personaje estaba roto, eso es una realidad. Pues a ese personaje cambiarle las estadísticas, los stats, o cambiarle las habilidades, ¿vale? O cambiarle el arma, o cambiarlo todo. Ponerle, yo qué sé, el palo de Son Goku y la nube amarilla, y que flote. A ver, habéis puesto a Mission con 4 brazos, ¿por qué no vais a poner a un personaje que se parece a Muten Roshi? Literalmente. Bueno, pues esto es una de las cosas que estaría bien. Obviamente el tema de los 5 estrellas, legendarios y clase S, hablaremos en un futuro porque la idea es mía, ¿vale? No digo que no la tenga alguien en mente, pero yo siempre digo que es mía porque soy el único que la he escuchado decir que estaría muy bien que regalasen los personajes 5 estrellas legendarios y los clase S, porque a fin de cuentas a día de hoy no hay mercado con ellos. Scopely no gana dinero de ellos, los tiene por ahí, venga, consigue antorchas y tal, eso es una tontería. Pasemos al siguiente tema, que esto va para largo. Museo, me voy a ir al museo, porque el museo también necesita cositas nuevas. Museo, colecciones de tiempo ilimitado, es decir, esto de aquí arriba. Escuchadme bien, nos importa bastante poco las colecciones, ¿vale? Las únicas colecciones que le importan a los jugadores es tener los personajes que le gustan en la lista, en la plantilla. Con lo cual todo esto lo único que hace es ocupar datos dentro del juego y hacer que ocupe más. Quitadlo. No vale para nada, ¿veis? De hecho lo tengo aquí, ya le podéis poner 80 días, 90 que 400 años. Me da igual, no voy a sacarme esto, ni yo ni la mayoría de los jugadores, ya os lo digo yo. Aparte de que no va a ser necesario vuelvo a repetirlo, ampliar la plantilla, que es lo que yo os aconsejo, que ampliéis la plantilla a 3000 o 5000 huecos y regaléis una copia de cada personaje 5 estrellas, legendario y clase S a todos los jugadores, ¿vale? Porque en un futuro se les va a dar uso, que es lo que estamos pidiendo, que tengamos más recursos, que tengamos más cosas que hacer, que el juego se está haciendo aburrido, repetitivo, hay que cambiar cosas. Siguiente, insignias míticas, útiles para jugadores nuevos y más, con lo que os aconsejaré en la plantilla de los jugadores, que es lo que os he dicho, ¿vale? Insignias míticas, que es esto de aquí. Esto, bueno, en un momento dado lo podéis dejar, ¿vale? Porque como vais a regalar
hipotéticamente, si es que me hacéis caso, personajes de clase S, imaginaos que me hacéis caso, ¿vale? Que regaláis una copia de cada personaje clase S. En un futuro se hace un evento especial de mejora de personajes clase S, que de esto ya hablaremos dentro del evento Level Up, ¿vale? Entonces, pues esto para los jugadores nuevos les viene muy bien porque los mejoran y se sacan fichitas y automáticamente tienen más facilidades para conseguir personajes míticos, ¿vale? Esto a los jugadores nuevos es para incentivarles, para que no se nos vayan rapidito, porque a menos jugadores, pues menos entretenimiento, obviamente. Luchadores míticos, tengo algo de aquí. No lo sé, voy a mirarlo, que es que ya os he dicho que tengo un montón de hojas. Para aquel que le guste la ASMR de las hojas, pues toma. Ahí lo tienes. Dale like y suscríbete. A ver, efectivamente, sí que tenía algo puesto. Luchadores míticos. Va ligado con insignias míticas. Eso se queda igual, ¿veis? Eso es lo que yo he puesto dentro de la chuleta que os tenía que decir. Pues esto lo podéis dejar porque efectivamente si regaláis personajes clase S, los jugadores nuevos los pueden mejorar en un evento especial de Level Up de clase S, sacan insignias de aquí y en consecuencias se sacan de aquí también otra moto. Esto es habitual en el canal, no os preocupéis. Dejemos que pase. ¿Me dejas? Que este vídeo es para Scopely. Gracias. Pues esto les vendría bien para sacar personajes, ¿vale? Personajes tan básicos como Rick, Andrea, bueno, Andrea no, Sandy, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Aquí en pruebas míticas. A ver, espérate que esto va para largo. Pruebas míticas. Los tokens eliminados. No se pueden conseguir. Las fichas de Clementine, lo mismo. Fuera. Vale. Con esto me refiero a que esto de aquí... Esto ya está obsoleto, no hay manera de sacar las fichas de Titán, esto hay que quitarlo. Esto también hay que quitarlo, las fichas de Titán no se pueden sacar a menos que sea con estos personajes al máximo. Bueno, igual aquí he cometido un fallo y esto se podría dejar hasta que se complete, pero que vamos, que para el caso hay cositas aquí que hay que quitar. Esto hay que quitarlo, esto no sirve para nada. Esto no sirve para nada, no se consiguen estas fichas, no se consiguen, ¿vale? Luego bajamos abajo y tenemos las de Clementine, que tampoco se pueden conseguir, no se consiguen. Vamos a conseguir las fichas de Clementine, ¿dónde encontrarlo? No hay evento, no hay nada. El que se perdió el evento, que se joda y se queda sin Clementine, ¿vale? A mí este tipo de forma de... medio motivar a la gente a sacar personajes me parece ridículo. Si queréis que la gente se motive a jugar, cogéis a Rick, evento de carretera, premio principal, Rick, una copia, o dos, o tres, como hacíais antiguamente con los 5 estrellas y hicisteis con los legendarios en su día. Eso estaría bien. ¿No queréis hacerlo? No lo hagáis. Cuando la gente deje de jugar, que ya lo está haciendo, luego lloraréis. Colecciones. A ver qué tengo por aquí apuntado. Eliminarlo, solo ocupan datos innecesariamente al juego y nadie tiene en cuenta las colecciones de esta manera. La única manera de colección que le gusta a los jugadores es ver sus personajes favoritos en su plantilla. Es decir, la forma de coleccionar de los jugadores, ¿vale? De los jugadores de vuestro juego que están jugando es esto. Ver aquí a sus personajes favoritos. Pues por ejemplo, 5 estrellas. A mí, ¿cuál me gustaba? Me gustaba Cooper. Pues tener a Cooper perfectamente... subido, lo tengo aquí, le puedo dar más uso, menos uso. Actualmente no se les da ningún uso, con lo cual pues mira, tengo que ni la carga de adrenalina la tiene completada, ¿vale? Pero estaría bien que algún modo donde se pudiesen jugar con estos personajes. Al fin y al cabo forman parte de la historia de este juego y no les estáis dando ningún tipo de relevancia. ¿Qué más? Colecciones completadas, más de lo mismo, quitadlas, ¿vale? Esto solo ocupa datos, no tiene ningún valor para nosotros, nos importa bastante poco, con lo cual fuera. Algo más, que lo tenía por aquí apuntado. Los puntos de colección no sirven para nada. Que alguien me explique esto para qué sirve. Tengo 812.695 puntos de colección. ¿De qué me sirven, Scopely? ¿Para qué los quiero? Me gustaría saberlo, a mí y a toda la gente de este juego que lo juega, me gustaría, de verdad, no sirve para nada, se va ahí acumulando y ya está, no tiene ningún uso. Pues vaya gracia. Pasamos a la siguiente. Plantilla, muy bien, el siguiente tema es la plantilla, vamos a hablar de la plantilla. Hablando de plantilla, aquí viene la revolución más grande, esto es lo que es mi sello, en lo que yo quiero y no imponer, pero sí quiero que la gente diga, joder, mister, mira, pues
diste este consejo a Scopely y lo hizo posible. Esto es lo que a mí me gustaría, y seguramente a más gente también. De hecho, toda la gente que vea este vídeo, abajo vais a tener los comentarios. Pasaos por ahí, y el que sepa español de Scopely, pues que os los traduzca, ¿vale? Porque dudo mucho que mi comunidad se tome la molestia de traducirlo al inglés. Aunque, nunca se sabe. Ampliar la plantilla de todos los jugadores a un mínimo de 3000 ranuras, ¿vale? En estos momentos tenemos, yo al menos, 1835 ranuras. Yo calculo que con 3000 ranuras, si no más, eso ya os lo dejo a vosotros, que sabréis más de los datos del juego, de cuántos personajes hay, etcétera, etcétera, etcétera. Ampliarla, ¿vale? Se amplía y se regala a todos los jugadores una copia de cada personaje 5 estrellas. Que actualmente en el juego, ¿qué valor tiene? ¿Qué sacáis de ello? Nada. No ganáis nada. Coño, regaladlo, no cuesta tanto. Se regala, ¿vale? Una copia de cada legendario, de todos los que habéis sacado a lo largo de la historia del juego. Ahora viene el autobús, esto es increíble. Venga, hasta luego. Vale. Y lo mismo con los personajes clase S. Cierto es que los personajes clase S os pasasteis un poquito, aunque bueno, luego con los míticos ya dijisteis que no, que lo hacíais para regular un poquito el meta, y es mentira, os estáis pasando igualmente, pero bueno, vale. Los clase S, que hay algún clase S que esté muy roto, oye, pues lo nerfeáis un poquito, ¿vale? No pasa nada, pero que se tenga utilidad, que se pueda usar en algún modo de juego, porque a día de hoy están ahí cogiendo polvo, sí. No, es que está para colección. No, yo no quiero solo coleccionarlos, yo quiero usarlos, ¿vale? Esto se podría hacer en un futuro. Por cierto, hablando de futuro, sacad algún personaje como este que sea mítico, ¿vale? Que sirva para farmear, que eso es algo que necesitamos también. Pasamos a lo siguiente. Esta libreta ya está. Arpeo, vamos a por la siguiente. Vale. Muchos os preguntaréis ¿por qué o para qué? Bueno, pues muy fácil. Para que los jugadores puedan, ahora sí, tenerlos todos como colección, que es lo que se estaba diciendo, ¿vale? Los jugadores lo que queremos es coleccionar los personajes. ¿Y cómo los coleccionamos? ¿En el museo? No, aquí, esto es nuestro museo. No necesitamos el museo con tanta información de colección, esto es nuestra colección. Aquí es donde los vemos, aquí es donde podemos indagar un poquito de las cosas que tiene, le hacemos clic, vemos cómo se mueve Ezequiel, que parece que esté bailando la conga, ¿veis? Así un poquito, vale. Eventos futuros. Empezamos con los eventos futuros. Pasemos al siguiente tema. Level Up. Level Up a día de hoy es muy aburrido. Los premios no valen para nada. Y yo personalmente no hago level up individual, ¿vale? Solo hago level up individual cuando tengo que conseguir algún objeto para hacer algún evento, que lo ponéis ahí obviamente a propósito, y me parece bien. Pero si queréis actividad de los level up, haced un level up. Una vez más hablamos de los personajes 5 estrellas. Regaláis todos los 5 estrellas a los jugadores. Una copia, no hace falta que pongáis 20.000 copias del mismo personaje, una de cada, que no hace falta más para completar la colección. Y con eso podéis hacer en un futuro un level up especial, ¿vale? De personajes 5 estrellas. Obviamente en ese level up, pues por ejemplo, subir a un personaje de 5 estrellas al nivel 100 con solo un entrenador y sin gasto de comida. Algo meramente para ayudar a la gente que rápidamente los coja todos los personajes, los suba al máximo nivel, los tenga ya preparaditos, bien hechos, sin gastar muchísimos recursos, que eso es un detallito muy importante. Al fin y al cabo son personajes que regaláis, que no tienen ya mucho valor, pero que en un futuro lo tendrán, ¿no? Y así la gente los tendrá preparados para futuros eventos de una futura guerra clásica con personajes de 5 estrellas, que esto ya lo hablaré, no tardaré mucho en hablarlo, ¿vale? Podéis hacer ahora otro ruido, bueno, es lo que hay. Podéis hacer lo mismo con los personajes clase S y hacer lo mismo con los personajes legendarios, ¿vale? Hacer cositas diferentes. Un level up temático de 5 estrellas, clase S, legendarios. Luego con los asaltos lo mismo. Volvemos ahora con el tema de los asaltos, que sean temáticos, que solo se pueda jugar un asalto con personajes 5 estrellas, legendarios o clase S, sin la intervención de los míticos, ¿vale? Esto son ideas. Y luego está la war temática. Yo creo que esto a mucha gente, cuando lo he dicho alguna vez en el Discord, a la gente le ha gustado. También creo que lo he dicho en algún que otro vídeo en mi canal. Y sí, la aceptación es grande, a la gente le gusta. Una war llamada la war clásica,
con 5 estrellas, solo se pueden usar personajes 5 estrellas. Luego la War legendaria, que obviamente solo se pueden usar personajes legendarios. Y luego una War S, o como queráis llamarla, ¿vale? Una War donde solo se utilizan personajes clase S. Y yo aquí me he puesto un paréntesis, ¿vale? Para decirlo, si hay clase S que estén rotos, como Muten Roshi, ¿vale? El Akira, se les cambia los stats y listo, ya está, no hay ningún problema. No cuesta nada, cogéis a un personaje de clase S. Es que, no sé, Akira era prácticamente inmortal. Bueno, pues se les cambia las stats y ahora sí es más mortal, se le puede matar. Sigamos que esto aún queda, bueno, no quedan hojas aquí. ¡Buah! Me voy a morir yo. Paso la hojita, un poquito más de ASMR para los amantes. Ahí, espera que no lo he hecho bien. Ahí está, muy bien. Mapa de carreteras. Vale, aquí se viene otra de las cositas que nos interesa a los jugadores. Mapa de carreteras, mirad este mapa de carreteras. Esto de aquí, quitadlo, no va a hacer falta, ¿vale? No va a hacer falta. ¿Las antorchas para qué? Si hacéis lo que os digo, de coger y regalar los clase S, las antorchas las podéis cambiar en un eventito del mercado gris. Cambiarlas por fichas míticas de oro, fichas míticas de plata, por unas pocas fichas tokens advance y por otras pocas fichas míticas. Ya está, todo el mundo contento. Y os quitáis las antorchas de encima, ¿vale? Y ya las ponéis en un futuro evento o algo. Perfecto. ¿Qué requerimos de aquí? Bien, esto nos da igual. Está bien, se hace, no cuesta mucho, facilito, perfecto. Pero estaría bien un mapa de farmeo de sopletes. Sí, farmear sopletes. Un mapita que te ponga de 1 a 3 sopletes. No te pido más. De 1 a 3 sopletes. No hace falta 5, 10 o 50. O si queréis hacerlo, ponéis un mapa con una dificultad un poquito notable. No pasa nada. Para eso estoy yo. Me ayudaréis. Así creo más contenido. Hago una guía de cómo pasarse el mapita. Con lo cual a mí me ayudáis, ¿vale? Y en ese mapa pues que se pueda farmear sopletes. Como se hacía antes con las Lilith en el mapa de carreteras. Perdón, en el mapa del modo historia. Algo así, estaría bien. Luego, otro mapa de farmeo de míticos de plata. Hace no mucho pusisteis uno por aquí. De hecho, hay uno que te da unos pocos míticos de plata, pero no se farmean. Solo pasas la fase y te da míticos. No, que nos lo podamos farmear. Que nos podamos farmear los míticos de plata en el modo historia. Eso estaría bien. O por lo menos las fichas míticas de plata. Poned un mapita, en vez de poner el mapa de las fichas de ascensión de personajes legendarios. Un poquito cutre eso, ¿no? Esas fichas las regaláis justo con la ampliación de la plantilla y listo, no hay ningún problema. Y que se ponga un mapa de carreteras donde se farmen fichas míticas de plata. Bien, pasemos al siguiente. Mapa o evento de mapa especial, ¿vale? Para todos los jugadores, no solo para los pay to win, que os veo venir, que os gusta mucho a los pay to win a rascarles la espaldita, A mí también me gusta que me la rasquéis, que me hagáis cosquillitas en la espalda. Un mapa especial cada X tiempo, ¿vale? A modo evento, donde se pueden farmear armas de 5 estrellas, ¿vale? Porque los jugadores nuevos, las armas 5 estrellas, no las van a tener a su alcance, y eso es algo que estaría bien. Mapa especial de personaje mítico específico, donde se pueda obtener varias copias del personaje. Nuevamente se saca un personaje nuevo y solo se consigue en un mapa de carreteras, ¿vale? En cualquier mapita de estos que hay aquí. Lo que hacéis es poner el mapita y todas las copias del personaje se sacan de ese mapa, ¿vale? Y que se haga con energía mundial. No vengáis, que os veo venir, que vais a coger mi idea y luego vais a poner cosas de pago, cosas de objetos necesarios para hacer el mapa. No. Portaos bien con la comunidad, que estamos ahí por vosotros. Y luego tenemos el mapa que ya os he dicho de las antorchas, que habría que eliminarlo, y las antorchas sobrantes se pueden intercambiar por fichas míticas de oro, advance, míticas, de plata, etcétera, ¿vale? Bien, aparte de los mapas de carretera ya lo hemos tocado. Ahora pasamos a la siguiente. Pueblo, vamos al pueblo. ¡Ay, el querido pueblo! ¿Por dónde empezamos? El cine. El dichoso cine. A día de hoy, después de tantos años, 7 aproximadamente, más de 7, que hace poco fue vuestro aniversario, los vídeos gratuitos de la izquierda dan 3 de oro. Me parece muy poco. Y seamos sinceros, de esos vídeos vosotros ganáis dinero,
Vosotros lo sabéis, yo lo sé, y todos los que juegan al juego lo sabemos. No estaría mal una subidita. Una subidita. En vez de 3 de oro por vídeo, 5. O 10. Que tampoco os vais a escoñar, ¿eh? 10 de oro por vídeo. Así de simple. Aunque limitéis los vídeos a 10 vídeos al día. 10 vídeos por 10 monedas, 100 monedas de oro al día. No os escoñáis, ¿eh? Tampoco pasaría nada por hacer eso. Obviamente, de ahí, cuanto más anuncios se reproduzcan, vosotros también ganáis. De hecho, vosotros ganáis dinero. Nosotros no. A nosotros nos dais 3 monedas de oro. Yo os estoy diciendo que la subáis mínimo a 5. Y si queréis ser muy generosos con la comunidad, con los jugadores, tanto que decís que os preocupan, la subís a 10. Otra vez el motorista. Vale. Pasemos a la siguiente. Taller. Vamos al taller. Vamos al dichoso taller. Necesita cambios, está claro, está completamente obsoleto. Muchos de estos objetos no tienen ninguna relevancia, apenas se usan. De hecho, para usarlos, muchas veces nos lo pedís en misiones. Así de emocionante es vuestro juego. Ridículo, es que es ridículo. No sé qué pensáis, de verdad, no sé qué pensáis de hacer con esto, pero hay que hacer cambios. Nadie los usa más que para ahorrar comida con el objeto Cura Deluxe, que no pide ningún requisito, y todo el mundo lo utiliza ¿para qué? Para guardar comida, para que no la salten, etcétera. Y eso lo sabéis, yo también, y todos los que jugamos. Y para guardar madera se suele usar la granada. Problema: te pide una serie de materiales que a día de hoy, después de tantos años jugando, no se consiguen fácilmente. Y no digo fácilmente de, bueno, es que te los puedes... No, es que apenas se consiguen, ¿vale? Apenas se consiguen. Dice, ¿dónde encontrarlo? En eventos del Nigan. En eventos de Nigan voy a encontrar kit metalúrgico y en fases. ¿Tú te crees que yo me voy a farmear fases ahora? Que ya estamos en una... que el juego ya está avanzadito, hombre. Esto lo que habría que quitarlo. Quitáis todos estos 3 requisitos y que las granadas no cuesten nada. Simplemente gastar madera. Y de este modo la gente puede ahorrar madera. Porque si no, lo que pasa es lo que me pasa aquí. Que yo hago así... Y ahora, ¿cómo guardo yo la madera? Tengo todos los edificios al nivel 30. Me voy aquí a lo de los mods. Ya he gastado 3 millones de madera, no tengo dónde meterla, me van a saltar, ¿dónde la meto? ¿Dónde la meto? ¿Dónde la meto? Y me refiero a la madera, no mal penséis. Bueno, pues la meto aquí y digo, bueno, pues a lo que me dé. Venga, a ver, ¿con cuánta madera me quedo colgado? En este caso no me quedaré con mucho, mira, vais a tener suerte. 50, y podía crear hasta 51. Es decir, que para la próxima me quedo ya sin oportunidad, porque no tengo recursos. Ese es el problema, que es que no hay recursos en el juego. Llega un momento que te quedas con todo lleno de madera, con todo de comida no, porque obviamente la puedes guardar fácilmente, pero con la madera eso no pasa. Bien, sigamos. Espérate que estoy leyendo lo que tengo aquí. No pidan componentes, eliminarlos, necesidad de componentes de los objetos a fabricar, etcétera, ¿vale? Es lo que os estoy diciendo. Misión de desafío. La dichosa misión de desafío, esta de aquí. ¿No podéis poner algo diferente? Una misión de desafío temático, con personajes 5 estrellas, con personajes clase S, con personajes legendarios. ¿Para qué? Bueno, ¿y por qué no? La pregunta es, ¿y por qué no? ¿Por qué no dar esa variedad a la gente? Es una excusa más para que hagáis lo que os estoy proponiendo. Regalar los personajes 5 estrellas, los clase S y los legendarios. Y ahí tenéis más contenido que crear. Mejor para vosotros, me estoy quedando ya sin voz. Mejor para mí, mejor para todos los que jueguen al juego. ¿No queréis hacerlo? Perfecto, no pasa nada. Yo os lo digo, cualquiera que vea este vídeo que se vaya a la Play Store y ponga Call of Duty Warzone. Está al caer. Cualquiera que vaya a la Play Store, que ponga... The Division, está al caer, y son juegos grandes. Habrá gente que no los pueda jugar obviamente porque no tiene un buen dispositivo, pero vais a perder más jugadores. O sea que ya os apañaréis. Sigamos. Otra hojita, venga, si será por hojas. Madre mía, pues no tengo ya aquí chuletas. A ver, ¿qué es lo siguiente? El arsenal. Ay, el dichoso arsenal. Madre mía, qué quebradero de cabeza nos da. Vamos al arsenal. Bien, lo más problemático, las partes. Todos los componentes menores de 5 estrellas deberían de ser eliminados, ya que escasean, hacen tedioso y aburrido la creación de armas. Es decir, todos estos que veis es que la grasa crear.
No puedo crearla porque me vuelve a pedir el kit metalúrgico, que solo tengo uno. ¿Por qué? Porque me lo he gastado en la granadita. Alambre de placas, no lo puedo usar porque no tengo recursos. Seguimos. Receptor de acero inoxidable tampoco. En este caso no tengo madera, ¿vale? El caso es que con que dejéis los objetos de 5 estrellas ya estaría bien, ¿vale? Y el resto, bueno, si queréis dejar... No. Si queréis dejar, no. Los de 4 estrellas también fuera. Que mirad, luego te piden un montón de recursos de todo tipo. Los de 2 estrellas te piden recursos de 1 estrella. Y los de 1 estrella te piden recursos que no puedes conseguir en el juego. No. Soy inflexible. Dejad solo componentes de 5 estrellas. Y no me hagáis trampa, ¿eh? Ni a mí ni a los jugadores. No queremos que hagáis trampas poniendo componentes adicionales tales como legendarios o componentes míticos. Que os veo venir, que sois muy listos. Pero para listos nosotros. No nos vendáis gato por liebre. Que no queremos. Pasamos a la siguiente. Zona de entrenamiento. ¿Qué creéis? ¿Que aquí no hay que hacer cambios? Vaya que no. Dime tú a mí, si vamos no. Si vosotros quisieseis y hicieseis lo de regalar los personajes 6 estrellas, ya viene otra moto. ¿Qué necesidad hay de entrenar a personajes 6 estrellas? Además, para entrenarlo, esperaos que pase. Vaya videíto, la leche. Bueno, ¿tú te crees que yo me voy a gastar esto en personajes 6 estrellas? ¿Para qué? Si no hay uso para ellos en el juego. Quitad esto, que ocupa espacio dentro del juego, y en vez de ocupar 200 y pico megas, ocupar un poquito menos. Y los regaláis los personajes 6 estrellas, no pasa nada, ¿vale? No tienen ninguna utilidad a día de hoy. Al menos que la gente los coleccione, si no vais a crear eventos para ellos. Por aquí yo simplemente, os lo digo, dejaría todos los entrenamientos necesarios. Lo de sacar personajes, es que mirad, para sacar un mítico avanzado fuerte, 2 carteras escolares. Y solo tengo 2. ¿Tú te crees que yo me las voy a gastar en esto? Para que me salga un mítico de plata. No, esto quitadlo. Dejad simplemente los entrenamientos que son útiles para crear entrenadores. Tanto los básicos como los legendarios. Para que haya... los legendarios me refiero, sí, los entrenamientos que dan entrenadores legendarios. La opción, por ejemplo, este, ¿no? Entrenador Basil, ultra excepcional, la posibilidad de obtenerlo. Vale, pues perfecto, eso sí. No es tan difícil. No es tan difícil hacer las cosas bien. Veremos a ver qué pasa en el futuro si es que este vídeo lo llegáis a ver. A ver, ¿qué más? Sigamos. Ruletas, bueno, yo creo que ya aquí... No. Aún quedan 2 hojas o 3 más. Ruletas, hablemos de las ruletas. Recompensas básicas, es decir, ¿dónde están las recompensas básicas? Esto de aquí. Esto. Quitadlo, no tiene ninguna necesidad. Si regaláis una copia de cada personaje 5 estrellas, esto ya no es necesario. Porque aquí la gente no se gasta. Otra moto, me voy a volver loco. Ay, Dios mío. Qué bien suena, Esto no tiene ninguna necesidad ya. Vale, pasamos a la siguiente. Armas de élite actualizada y con armas de 5 estrellas. Es decir, esto de aquí. Esto estaría bien que lo actualizarais, Vamos a ver. Armas 4 estrellas. Bueno. Armas de 3 estrellas. Nada, fuera. Las armas de 3 estrellas, de 2 estrellas y de 1 estrella, eliminadlas, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya no va a hacer falta. Vais a quitar, supuestamente, si me hicieseis caso, los componentes más bajitos. Solo vais a dejar componentes de 5 estrellas. Con lo cual las armas de 3, 4 y 2 estrellas y 1, fuera. Y dejáis solo las armas de 5 estrellas, ¿vale? Que no pasa nada. Ya está, no hay más. Barniz, grasa de motor, soplete, insignias. Aquí componer armas de 5 estrellas con una probabilidad del 5%. Fíjate, no va muy mal encaminado a lo que estéis acostumbrados. Un 5%. Tan contentos todos. Y sigue dándole utilidad a esta ruleta. Personajes de élite. ¿Para qué? ¿Para qué queremos personajes de élite? Si regaláis legendarios, una copia de cada uno a todos los jugadores, ya no es necesario los personajes de élite. Se elimina. Menos espacio para el juego. Menos que ocupa. Mejor. Recompensas de ayudante. Las recompensas de ayudante, aquí no voy a decir nada. Entiendo que el juego es gratuito y de algún lado tenéis que sacar dinero, lo cual me parece bien. Que el que quiera gastar dinero que lo gaste. Pero hay ciertas cosillas que hay que cambiar.
La recompensa de ayudante. ¿Qué se puede hacer con esto? Muy sencillo. Lo que podríamos hacer con la recompensa de ayudante es transformarlo en un mercado de facción. ¿Sí? Un mercado de facción. ¿Vale? Todos los jugadores deberán de usar apoyos de facción y se les otorgará una ficha por cada apoyo usado, que al fin y al cabo es lo que ya está en el juego. ¿De acuerdo? Pero esta fichita se entrega a un almacén de la facción, no a un jugador personal. Es decir, los jugadores no tendrían control sobre esta ficha, sino que se iría al almacén de la facción. Y dentro de ese mercado, el líder de la facción podría reclamar cierta recompensa en consensuación, a ver si lo digo bien, de forma consensuada, ahí está, con el resto de compañeros de la facción, ¿vale? Y en ese mercado pues puede haber X recompensas, ¿no? 5 copias de un personaje mítico nuevo que pongáis ahí, que solo se pueda conseguir ahí, por X cantidad de fichas, armas de 5 estrellas por X cantidad de fichas, ¿vale? O podéis hacer también que los jugadores sigan en esta fichita a nivel individual y que ellos se compren lo que consideren oportuno. Y esas, bueno, sí, se pueden entregar a todo, es lo que tengo aquí, se pueden entregar a todos los miembros de la facción mediante una compra conjunta o que cada uno compre lo que quiera de forma individual. Estos son ideas, ¿vale? Venga, pasamos a la siguiente. Ay, Dios. ¿Qué tenemos por aquí ahora? Sí, lo voy a decir, lo tengo que decir. Crear un mercado de intercambio. Sí, de intercambio entre miembros de la facción. No voy a decir lo típico, que aquí se me va a echar mucha gente encima, de que nos podamos intercambiar personajes, armas y cosas así. No, porque eso está roto. Eso está rotísimo, yo lo sé, yo lo sé. No, porque imagínate que mañana un compañero de mi facción deja de jugar y me regala, por cualquier tontería que yo le intercambie, todo el roster de personajes míticos que tiene, que están rotísimos. Eso es injusto. Eso es injusto y habría muchas trampas, ¿vale? Pero se podrían intercambiar cosas básicas, como comida sobrante a cambio de algún objetillo, ¿no? Por ejemplo, por madera, ¿no? Y viceversa, cambiarse entrenadores, equipos y objetitos muy básicos, ¿vale? Tampoco hay que abusar. Luego vamos ahora... Luego no, vamos a irnos ya directamente, que si no se me va muy largo el vídeo, que va a ser larguito. La tienda, la caja de prestigio. Esto, ¿quién lo compra? Esto no lo compra nadie. Fuera, eliminado. No tengo nada más que hablar. Los clases S, nuevamente, si los regaláis, todo esto innecesario. Fuera, eliminado. Siguiente. Monedas. Esto es la única cosa que voy a decir en favor de la gente que gaste dinero en el juego. Este Carl, a estas alturas del juego, ¿en serio? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Todavía estamos así? Mi más sincera enhorabuena. No, mi más sincera enhorabuena. Sí. Porque esto es reírse de los jugadores pay to win. Y eso me gusta. Así que bien hecho, Scopely. Sigue así. Vamos al general ahora. Aquí, mercado gris, nada que decir. General. De aquí nada que decir, más allá que lo de comprar comida y madera con oro, un poquito sinvergüenzas, ¿eh? Vamos a objetos. La madera, comprarla con oro es insultante para todos los jugadores. Muy mal, ya os lo he dicho. Objetos, quitarlo, da vergüenza ajena. Es que esto es una vergüenza. ¿Cómo pretendéis que la gente gaste oro en un objetito de estos? En estos objetos, que no. Que esto no se ha usado y no creo que lo use nadie. Habría que estar loco con gastarse el oro en esto. Pasamos a lo siguiente porque es perder el tiempo hablar de aquí. Pero cambiadlo, por favor. Depósito de suministros. Vamos al depósito de suministros. Mercado de suministros. Esto que está ahí aquí. Poner recursos útiles. ¿Vale? No queremos Gator, no queremos Jesús, ni Negan de 4 estrellas encima. No queremos... Bueno, los Ulises aún os lo permito. Esto... Línea de maquinista, no, esto tampoco, y esto, las cartas no serán necesarias porque, hipotéticamente, supongamos que regaléis los personajes. Tanto cuesta poner Maddox, Madeleine, sopletes, armas de 5 estrellas, que estarán más o menos caras, os lo dejo a vosotros, es vuestro juego, pero poned cosas interesantes. Algún mítico exclusivo que solo se consiga en marcadores de suministro, por ejemplo. Luego tenemos los marcadores de equipo, más de lo mismo, añadir... Que aquí se pueda comprar madera ayudaría muchísimo. ¿Veis que aquí podemos comprar comida? Esto es muy útil, la verdad. Necesitas comida para algo, la compras. Debería de haber una casillita de madera. Con las mismas condiciones, perfecto. Al mismo precio, perfecto. Pero que se pueda comprar madera. Porque la madera también
muchas veces hace falta y no hay tiempo para farmear. No hay tiempo para farmear, es la verdad. No te vas a estar 30 horas o 40 jugando al juego para conseguir 4 millones de madera. O lo que sea. No. No. Pasamos a la siguiente. Marcadores mortales. Exactamente lo mismo. No hay nada interesante, salvo algún mítico que se repite donde está aquí Kelly. Y que en mi caso es Dwight. Que obviamente cada vez que sale lo compro. Lo compro y lo tengo ahí y ya lo venderé. Y los mods. Que bueno, los mods también son interesantes, los de platino, pero están a 400.000. Sois un poquito ratas, ¿eh? Esto ponedlo a 150.000, 200.000 como muy caro, ¿vale? No tiene ningún sentido. Y por último, los marcadores de asalto. Aquí tendría que haber algún mítico exclusivo con opción de sacar todas las copias, ¿vale? Pues por ejemplo, aquí, en esta casilla de aquí, donde sale el silbato de emergencia, ponéis a, yo que sé, imaginemos, Carl especial o lo que queráis llamarle, el personaje que queráis, ¿vale? Pues aquí aparece una copia, aquí otra copia, aquí otra copia, aquí otra copia y aquí otra copia. Las 5 copias del Carl para tenerlo al máximo. Y aquí, por ejemplo, pues todos los Madeleine o Maddox que son necesarios para subir a ese Carl. Y aquí pues toda la comida necesaria para subir a ese Carl y aquí toda la madera necesaria para subir a ese Carl. Y luego hacéis un evento en el mapa de carreteras con dicho Carl en un futuro donde se consigan mods que vayan perfectos para el personaje. Y ya está. Y ya tenéis contenido entretenido para la gente. Y motivación, que es lo que nos falta. A nadie le motiva irse a un evento de level up por 1000 fichas de plata. Poned un personaje, poned que el top 1 gane 10.000 fichas míticas. Míticas, no míticas de oro, sino míticas. 20.000 de advanced tokens. Este tipo de cositas que a la gente le motiva a jugar. Nada, no tengo nada más que decir. Estas son todas las ideas que propongo para que las enviéis al equipo técnico de Scopely, especialmente a los de The Walking Dead Road to Survival, a los desarrolladores. Si queréis poneros en contacto conmigo, estaré abierto a chatear con vosotros, obviamente, no tengo ningún problema. Y nada, lo único que espero es que al menos de aquí saquéis alguna idea que proporcione algo nuevo a los jugadores, porque la verdad es que estamos aburridos. No tengo nada más que decir, gente. Y a vosotros tampoco, Scopely, es lo que hay. Así que nada, todo el que haya visto este vídeo, que deja abajo un comentario en la descripción. Si se quiere tomar la molestia de dejarlo en inglés para que directamente lo lea Scopely, sin necesidad de tener que traducirlo a alguna persona que sepa español del juego. O si no, ponelo en español. Sí, ponedlo en español, no pasa nada. Ellos no nos ponen a nosotros soporte en español porque nosotros le vamos a hablar en inglés. Que aprendan español ellos también. Nada, muchísimas gracias a todos. Ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis. Y compartir este vídeo para toda la gente que le interese. Y el que tenga algo que decir, pues abajo en los comentarios le leeré. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.